Hoy vas a conocer una de las historias más intrigantes y olvidadas del Nuevo Testamento. Un apóstol encarcelado, un esclavo fugitivo y un cristiano que, aunque era siervo de Dios, era dueño de esclavos. ¿Cómo termina esta historia? ¿Acaso termina? En el video de hoy vamos a sumergirnos en la carta de Pablo a Filemón. Un relato breve, pero lleno de dilemas morales, fe en conflicto y una semilla contra la esclavitud plantada justo en el corazón de la iglesia primitiva. Así que, si aún no estás suscrito a Virtud en Verso, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Y si este contenido te toca de alguna forma, deja tu me gusta. Eso es lo que le muestra a YouTube que este mensaje merece llegar a más personas. Vamos a comenzar. ¿Quién puede juzgar el alma de un hombre que sirve a Dios y al mismo tiempo posee a otro hombre como propiedad? Filemón era uno de esos casos extraños, un cristiano ejemplar, respetado por muchos, anfitrión de una iglesia en su casa, y aún así dueño de esclavos. ¿Cómo pueden la luz y la sombra convivir en la misma alma? Y Pablo, el apóstol de la libertad en Cristo, amigo íntimo de Filemón, ¿veía todo esto y prefería el silencio o estaba esperando el momento adecuado para actuar? En medio de esta trama de fe, poder y amistad surge Onésimo, un hombre pequeño pero cargado de significado, útil. ¿Y fue útil solo como siervo o encontró un valor real más allá de las cadenas? ¿El esclavo tuvo algún alivio o fue solo otra pieza lanzada entre dos hombres influyentes? Preguntas como estas resuenan en los rincones olvidados de las epístolas, donde lo que se insinúa dice más que los versículos. Y es entre esos pliegues del tiempo donde comienza la historia, con una fuga, una prisión y una carta que cambió destinos. La historia comenzó a desarrollarse cuando Onésimo, esclavo de Filemón, tomó una decisión que podía costarle la vida: huir. Nadie huye por capricho cuando el precio es la propia cabeza. Tal vez fue tratado con dureza. Tal vez soñaba con la libertad o simplemente deseaba más de la vida que acatar órdenes en silencio. Hay quienes dicen que se llevó algo consigo: dinero, objetos o tal vez solo el valor de enfrentarse al mundo solo. Huir en aquella época era un crimen grave y no existían derechos humanos, ni abogados, ni apelaciones. Era látigo, prisión o crucifixión. Onésimo corrió lejos de Colosas, dejando atrás la casa de Filemón, los muros del pasado y el miedo en el estómago. Su destino: Roma, la gran ciudad, la metrópolis del imperio, donde los esclavos fugitivos se perdían entre las multitudes. Pero en lugar de desaparecer, encontró algo, o mejor dicho, a alguien, y no era cualquiera, era Pablo. El mismo Pablo que había evangelizado a Filemón, el mismo que, sin saberlo, se convertiría en el puente entre el esclavo y su antiguo señor. Pablo estaba preso, no por robo ni por asesinato, sino por una rebeldía más peligrosa a los ojos de Roma: anunciar un reino que no era de este mundo. Sus días se consumían entre cadenas y epístolas, oraciones y visitas, y fue así como conoció a Onésimo, no como siervo, sino como alma herida en busca de dirección. La Biblia no dice cómo se encontraron. ¿Acaso Onésimo había oído hablar de Pablo en la casa de Filemón y lo buscó deliberadamente? ¿O fue detenido y puesto en la misma prisión por una casualidad divina? Sea como fuere, el encuentro no fue común. Pablo no vio a un esclavo fugitivo, sino a un hombre, un ser humano con alma y sed de propósito. El evangelio cayó sobre Onésimo como lluvia sobre tierra seca, y allí, dentro de las rejas, nació algo nuevo: fe. Onésimo se convirtió. Ya no era propiedad de nadie, ahora era siervo de Cristo. Pablo lo amó como a un hijo. No hay exageración aquí. Él mismo lo llamó mi hijo engendrado en mis prisiones. Pero el pasado, como todo pasado, exige presencia. Y el apóstol sabía que algo debía resolverse: la reconciliación con Filemón. Pablo entonces tomó la pluma y el pergamino y escribió con el corazón expuesto. La carta a Filemón no es larga,
No contiene discursos inflamados ni acusaciones directas, pero carga un peso que desafía los siglos. Comienza con ternura, llamando a Filemón amado colaborador, elogiando su fe y amor por los santos. Pero pronto, con la delicadeza de quien pisa un terreno minado, Pablo entra en el verdadero motivo de la carta. Podría haber ordenado, sí, como apóstol, como autoridad espiritual, pero prefiere suplicar. Pide por amor, como si dijera, no porque estés obligado, sino porque eres libre para hacer lo correcto. Y el centro de su petición es Onésimo. Pablo no oculta quién es ni lo que hizo. Reconoce que antes era inútil, pero ahora es útil, tanto para Pablo como para Filemón. La ironía de su nombre resignificada. El apóstol va más allá. Llama a Onésimo mi corazón y dice que desearía mantenerlo con él, pero no lo hace sin el consentimiento de Filemón. La carta, que parecía gentil, ahora lleva un dilema: aceptar al esclavo de vuelta como esclavo o como hermano. Pablo continúa su carta con una de las declaraciones más profundas de la epístola. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Filemón 1:8-9. Y entonces presenta a Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Filemón 1:10. Reconoce el pasado del esclavo. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Filemón 1:11. Y aquí Pablo arroja luz sobre una transformación espiritual que trasciende cualquier jerarquía social. Onésimo ya no es el fugitivo, es alguien que ha nacido de nuevo en la cárcel, alguien que se ha vuelto valioso no por su función, sino por su esencia. El apóstol prosigue con emoción, te lo vuelvo a enviar. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Filemón 1:12. Y completa con un gesto de extrema dignidad. Quisiera retenerlo conmigo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Filemón 1:13-14. Pablo respeta a Filemón, pero al mismo tiempo lo desafía. No quiere que simplemente acepte a Onésimo de vuelta, sino que elija, por amor, tratarlo como a un hermano. Siembra allí la semilla de la liberación, sin gritar, sin confrontar, pero desafiando al sistema mismo con la fuerza del Evangelio. Pablo continúa su súplica con un argumento que atraviesa el tiempo y las estructuras humanas. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Filemón 1:15-16. Es una frase que resuena como un trueno silencioso. Pablo sugiere que tal vez, solo tal vez, todo esto ocurrió por un motivo mayor, por una providencia divina que transforma las pérdidas en reencuentros eternos. La frase, no más como esclavo, contiene el germen de la revolución que solo el Evangelio puede provocar. Onésimo debía ser recibido ahora como hermano amado, y Pablo aún añade que lo es mucho más para mí, y cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Filemón 1:16. En ese punto la carta ya no trata solamente de una reconciliación, sino de una reconfiguración completa de valores. El esclavo se convierte en hermano, el fugitivo en familia. Pablo escribe con esperanza, pero también con audacia. Sabe que está pidiendo algo difícil, pero sin decirlo abiertamente, lanza la pregunta: ¿cómo puede un cristiano, salvo por gracia, seguir tratando a otro ser humano como propiedad? El tono de la carta cambia sutilmente, pero ahora lleva una audacia práctica. Pablo no solo pide la aceptación de Onésimo, sino que se ofrece como fiador de su error. Escribe: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Filemón 1:18. Es como si dijera: no dejes que su deuda pese más que la gracia que hemos recibido. Y enseguida, con firmeza, Pablo firma su compromiso. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré. Filemón 1:19a. Pero no termina allí. Recuerda a Filemón una deuda mayor, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Filemón 1:19b. Una frase que parece ligera, pero esconde un recordatorio profundo. Filemón conoció la fe por medio de Pablo. Si ahora es libre espiritualmente, se lo debe a la osadía de quien lo evangelizó. La carta entonces se acerca a su clímax. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en Cristo. Filemón 1:20. Pablo habla como amigo, como padre espiritual y como siervo de Dios. No quiere solo justicia,
quiere misericordia y planta la semilla de un mundo donde nadie más posee a nadie. Pablo concluye su carta con una petición sencilla pero cargada de esperanza. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Filemón 1:22. Es una frase que revela su deseo de libertad y reencuentro, pero también su confianza en el poder de la comunidad cristiana para transformar vidas y actitudes. No impone, no amenaza, espera. La carta termina con bendiciones y saludos, mencionando a varios hermanos que acompañan el camino espiritual de Filemón. Entre ellos, Arquipo, a quien Pablo llama colaborador en la batalla. Filemón 1:2-24. Todo esto revela una red de fe que conecta a las personas incluso en medio de las dificultades. Pero ¿y Filemón y Onésimo? La Biblia no cuenta qué sucedió después. ¿Acaso Filemón liberó a Onésimo, lo recibió como hermano o volvió a tratar a su esclavo como antes? La ausencia de una respuesta nos desafía a reflexionar sobre qué es la justicia, la misericordia y la verdadera fe. Pablo, aún estando preso, sin saber lo que ocurriría, sembró la semilla del cambio, y esa es la semilla que debemos cultivar hoy. El silencio sobre el destino de Onésimo después de la carta es uno de los mayores enigmas de esta historia. Las Escrituras no relatan si Filemón aceptó la sugerencia de Pablo y liberó al esclavo fugitivo, ni si lo trató como un hermano en Cristo. Esta ausencia abre espacio para la reflexión. Una época en la que la esclavitud era parte del tejido social. ¿Cómo podía un hombre fiel a Dios conciliar su fe con esa realidad? ¿Sería Filemón un símbolo de las contradicciones humanas, atrapado entre tradiciones seculares y las enseñanzas transformadoras del Evangelio? ¿O sería un cristiano que, a pesar de las limitaciones de su tiempo, dio un paso más al acoger a Onésimo con amor? Por otro lado, ¿qué decir de Onésimo? Huir implicaba un enorme riesgo, pero quedarse podía significar una vida de servidumbre y abuso. La conversión con Pablo pudo haberle dado una nueva identidad espiritual, pero su futuro práctico quedó en suspenso, esperando la misericordia de Filemón. La carta, por lo tanto, nos plantea un dilema todavía actual. ¿Cómo debe la fe transformar las estructuras sociales injustas? Pablo, con su escritura delicada, sembró la semilla. Ahora nos corresponde a nosotros cuidarla. Esta historia, por más breve que sea, plantea una cuestión fundamental que atraviesa los siglos. ¿Puede un hombre ser un cristiano fiel y al mismo tiempo dueño de un esclavo? Filemón fue amado por Pablo, recibió su correspondencia y aún así mantenía una posición que hoy nos parece contradictoria. La carta deja claro que Pablo no exige la liberación inmediata de Onésimo, pero lo anima a verlo como un hermano, señalando el inicio de un camino que eventualmente llevaría a la abolición de la esclavitud. Pablo está plantando una semilla revolucionaria, un principio que se esparciría lentamente. En la familia de Dios no hay esclavo ni libre. Gálatas 3:28. Sin embargo, la práctica social y legal de la época aún no reflejaba esa verdad en su totalidad. Así, el texto nos invita a examinar nuestros propios filemones internos, esas actitudes y estructuras que mantenemos sin cuestionar, incluso ante el llamado a la transformación y al amor genuino. Y lo más intrigante, ¿acaso Onésimo tuvo un final feliz? ¿O su historia fue apenas un punto en el camino hacia cambios mayores que él mismo quizá nunca llegó a ver? Es en esa tensión entre fe, amor y realidad donde la carta encuentra su fuerza y su misterio. Mientras reflexionamos sobre esta carta, también vale considerar el contexto del encarcelamiento de Pablo. El apóstol estaba preso por predicar el Evangelio, una causa que amenazaba al Imperio Romano y sus estructuras sociales. Este encarcelamiento no era solo físico, sino también simbólico. Pablo, el hombre libre en espíritu, estaba encadenado por las cadenas del mundo y, dentro de esas limitaciones, eligió usar su voz para transformar la realidad, para derribar barreras invisibles como la esclavitud. El caso de Onésimo ilustra esta tensión. Un esclavo fugitivo que encuentra en Pablo no solo a un líder espiritual, sino a un defensor que lucha por cambiar su destino. Aunque el apóstol estaba confinado, su influencia y sus palabras llevaban el poder de la verdadera libertad. La carta a Filemón
es más que una simple recomendación. Es un manifiesto sutil y revolucionario contra la deshumanización y la injusticia que resuena hasta nuestros días. Es importante recordar que el sistema de esclavitud de la época estaba profundamente arraigado en la economía y la cultura. Filemón, como propietario de esclavos, vivía dentro de esa realidad. Sin embargo, su fe cristiana, moldeada por las enseñanzas de Pablo, lo ponía frente a un conflicto moral. Pablo no condena directamente la esclavitud en la carta, quizás porque no era su foco inmediato, pero transforma radicalmente la forma en que Filemón debía ver a Onésimo, ya no como propiedad, sino como hermano. Ese cambio de perspectiva es revolucionario. El apóstol no usa palabras duras ni imposiciones, sino el amor y la persuasión. Deja la responsabilidad en manos de Filemón, desafiándolo a ser más grande que la tradición y la cultura, a permitir que su fe guíe sus acciones. Esta carta es una invitación para que la iglesia de entonces comenzara a reevaluar prácticas sociales que contradecían los principios del Evangelio. Otro punto que merece atención es la amistad entre Pablo y Filemón. El apóstol se dirige a él con afecto y respeto, llamándolo amado y colaborador. Filemón 1:1. Esto muestra que incluso ante una situación delicada, Pablo no se coloca en una posición de superioridad moral o autoritaria, sino como hermano y compañero. Este enfoque crea un ambiente propicio para la transformación, mostrando que el diálogo y el amor son más poderosos que la imposición. Además, esta amistad plantea preguntas interesantes. ¿Hasta qué punto la fe puede o debe influir en las relaciones sociales y personales? ¿Y cómo podría esta relación de afecto entre Pablo y Filemón impactar la decisión sobre Onésimo? La carta sugiere que, a pesar de las tensiones, el vínculo espiritual y personal entre ellos era fuerte, lo que podría haber abierto espacio para cambios significativos, aunque sutiles. Este delicado equilibrio entre fe, amistad y responsabilidad social hace que la historia sea aún más fascinante. Volviendo a Onésimo, Pablo no lo trata simplemente como un caso de disciplina, sino como un hijo espiritual, mi hijo, que engendré en mis prisiones. Filemón 1:10. Este término lleva un enorme peso, pues revela que Pablo veía en él no solo a un convertido, sino a alguien a quien dedicaba cuidado y amor paternal. La transformación de Onésimo no es solo externa, escapando de la esclavitud, sino interna, siendo regenerado en la fe. Esto plantea una reflexión sobre el valor intrínseco de cada ser humano, independientemente de su condición social. Onésimo es un símbolo del poder redentor del Evangelio que no hace acepción de personas. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto, dependiendo de la decisión de Filemón. El apóstol pone esa decisión en manos de su amigo, confiando en que el amor prevalecerá, pero sin garantías. Este gesto demuestra tanto el coraje de Pablo como la fragilidad de la condición humana frente a las estructuras sociales injustas. Otro aspecto que merece ser destacado es la manera en que Pablo aborda el tema de la justicia y la misericordia. Él no exige venganza ni castigo contra Onésimo, aunque éste haya huido y quizás causado algún perjuicio a Filemón. En cambio, Pablo pide que Filemón lo perdone y lo reciba ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Filemón 1:16. Esta petición revela un principio cristiano que contrasta profundamente con las normas sociales de la época. La gracia supera la justicia humana. Pablo, de forma sutil, está desafiando no solo a Filemón, sino también a todos los lectores de ayer y de hoy, a repensar el concepto de justicia más allá del castigo, abrazando la reconciliación y el amor. La carta, por lo tanto, sirve como una invitación a abandonar prácticas de exclusión y opresión, plantando la semilla de la igualdad en el reino de Dios, donde todos son hermanos. Aunque la carta a Filemón sea breve, su profundidad teológica y social es inmensa. Pablo no solo pide un cambio de actitud,
sino que sugiere una transformación radical en la percepción de las relaciones humanas dentro de la comunidad cristiana. La reconciliación entre Filemón y Onésimo es un microcosmos de la invitación mayor del Evangelio a derribar muros de separación, estatus y prejuicio. Pablo, incluso encarcelado, actúa como un agente de libertad, no solo para los cuerpos, sino para las almas. Su enfoque suave pero firme arroja luz sobre cómo el cristianismo debería influir en las estructuras sociales y personales. A pesar del silencio histórico, esta carta sigue resonando como un desafío para cada uno de nosotros. ¿Cómo vivimos la justicia, el perdón y la fraternidad? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás las cadenas del pasado? Es interesante notar que Pablo, aún sin tener certeza de la respuesta de Filemón, demuestra una fe activa, como si ya viera el fruto de su petición. Escribe con esperanza y alegría diciendo: sí, hermano, yo me regocijaré de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Filemón 1:20. Esta expresión revela que Pablo no solo suplica por un cambio, sino que anticipa la transformación como ya realizada, como si hubiera plantado una semilla firme en el corazón de Filemón. Esto nos enseña una valiosa lección sobre la fe y la oración. Muchas veces somos llamados a actuar y creer incluso antes de ver los resultados, confiando en que Dios obra, aunque no podamos controlar las circunstancias. Pablo, preso y sin poder físico, usa las palabras como poderosos instrumentos para generar una revolución silenciosa y profunda. Pablo, en su carta a Filemón, no solo trata un caso aislado, sino que siembra una semilla de revolución espiritual y social que trasciende su tiempo. Presenta a Onésimo no como esclavo, sino como hermano amado, especialmente para mí, y cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Filemón 1:16. Esta frase carga un peso que desafía las bases del sistema esclavista del siglo I. Pablo invita a Filemón a ver más allá de la posesión material y reconocer la verdadera humanidad y dignidad de aquel que, hasta entonces, era considerado un objeto, una propiedad. El apóstol, también preso por su fe y por predicar el Evangelio, demuestra que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en la transformación interna que opera el amor de Dios. Al insistir en que Filemón reciba a Onésimo como hermano, Pablo comienza a desmontar las barreras que sostienen la esclavitud, aunque de manera sutil y gradual, mostrando que la fe cristiana tiene un poder transformador capaz de alterar incluso las estructuras sociales más arraigadas. Además, Pablo usa la amistad, el respeto y la persuasión, evitando las imposiciones, para provocar un cambio de corazón en Filemón, sabiendo que el verdadero arrepentimiento y la transformación solo ocurren cuando son fruto de la libertad y del amor genuino. Este método revela mucho sobre el enfoque pastoral del apóstol, que valora la dignidad humana y el poder de la reconciliación, invitándonos a reflexionar sobre cómo enfrentamos las injusticias que aún persisten hoy. En el fondo, esta carta es una invitación abierta para que cada uno de nosotros se pregunte: ¿estamos listos para ver al Onésimo que vive en nuestras vidas como hermano y actuar en consecuencia, aunque eso desafíe nuestras tradiciones y comodidades? Esa es la semilla que Pablo plantó, esperando que florezca en la fe y en la práctica de todos los cristianos a lo largo de los siglos. El destino final de Onésimo permanece envuelto en misterio, pues la Biblia no revela qué sucedió después del envío de la carta. ¿Aceptó Filemón la petición de Pablo? ¿Liberó a Onésimo? ¿O lo mantuvo como esclavo, incluso tras la recomendación amorosa del apóstol? Esta ausencia de respuesta abre espacio para la reflexión y el debate. Lo cierto es que, independientemente de la decisión de Filemón, la carta cumple su propósito al recordarnos que la fe cristiana es una fuerza desestabilizadora de las injusticias sociales. Onésimo, como símbolo del esclavo que se convierte en hermano, representa la esperanza y el desafío de un nuevo orden basado en el amor y la igualdad. Pablo,
en su sabiduría pastoral, no impuso una ruptura violenta, sino que sugirió un camino de transformación gradual, basado en el diálogo y el amor. Esta estrategia muestra que el cambio social comienza en el corazón de las personas, en la disposición para reconocer la humanidad del otro y actuar en favor de la justicia. La historia, aunque incompleta, nos invita a continuar esa misión hoy, cuestionando las esclavitudes modernas y buscando liberar a quienes aún sufren desigualdades y opresiones. Llegamos al final de esta historia incompleta, pero cargada de significados profundos y paradojas inquietantes. ¿Cómo pudo Filemón, un hombre considerado fiel a Dios y amado por Pablo, ser dueño de un esclavo? ¿Cómo conciliar la amistad entre un apóstol que predica la libertad en Cristo y un Señor que mantiene a alguien en servidumbre? ¿Acaso la fe de Filemón le impedía ver la contradicción de su propia vida? ¿O tal vez la sociedad, tan arraigada en la esclavitud, cegaba incluso a quienes buscaban vivir según las enseñanzas del Evangelio? Pablo, con su carta, planta una semilla que crece en la conciencia de Filemón, una semilla que desafía la normalidad y apunta a una nueva forma de convivencia entre hermanos, sin cadenas ni jerarquías impuestas. Pero ¿tuvo Filemón el valor de recoger esa semilla? El silencio del texto bíblico nos deja en esa duda. ¿Y qué decir de Onésimo? ¿Tuvo un final feliz como hermano libre, o permaneció prisionero de un sistema que la fe ya denunciaba como injusto? Esta historia nos invita a reflexionar sobre las incoherencias que aún persisten entre nuestras creencias y actitudes. Nos desafía a cuestionar dónde ponemos nuestra fidelidad, en las tradiciones humanas o en los principios eternos del amor y la libertad. Así, el relato de Filemón, Pablo y Onésimo se convierte no solo en una narrativa antigua, sino en un espejo para nuestros tiempos, recordándonos que la verdadera fe debe caminar siempre junto a la justicia y la misericordia, incluso cuando eso exige valentía para romper con lo cómodo y convencional. Entonces, ¿conocías ya esta historia de Filemón y Onésimo? ¿Habías pensado que sí, hay un libro entero en la Biblia dedicado a un dueño de esclavos? Y más aún, que ese dueño era un siervo fiel a Dios. Es por lo menos curioso, ¿no? ¿Crees? Déjanos aquí en los comentarios tu opinión. Vamos a conversar sobre esto y debatir juntos lo que este pequeño pero profundo libro nos enseña sobre fe, justicia y transformación. Si aún no estás suscrito al canal Virtude en Verso, aprovecha ahora para suscribirte, dejar tu like, compartir este vídeo con quienes aman aprender sobre la Biblia y activar la campanita para no perder ningún contenido. Nos vemos en el próximo video. Espero que sí. Hasta entonces.